Gracias por estar aquí. Bienvenidas a este estudio bíblico del Ministerio de Mujeres de Impacto. Sin más preámbulos, quiero contarles que estamos empezando hoy una nueva serie. Se llama El Evangelio en mi cotidianidad. Y el título de hoy para nuestra enseñanza es ¿qué es el Evangelio y su poder transformador? Creo que ya lo habíamos puesto en la publicidad durante la semana y esperamos que estén muy expectantes con la palabra de Dios para que podamos entender cada vez más lo que es el Evangelio para nuestras vidas. Así que quiero llevarlas a una pregunta que realmente nos tiene que conmover cada vez que podamos contestar a esta pregunta, porque es el centro, sino la obra más perfecta que tenemos revelada en las Escrituras. Entonces, vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Y por qué digo tratar? Porque no es que no haya respuesta para esta pregunta, sin embargo, es que es tan profunda y tan grande que creo que no me alcanza una hora para contestarla. Así que lo que quiero es ayudarles de una forma sencilla a que ustedes puedan seguir contestando esa pregunta de forma muy personal, porque es una pregunta para ti, para mí, para cada una de nosotras que está aquí, que quiere conocer al Señor, pero que necesita comprender lo que significa esta pregunta en su vida. Así que, ¿qué es el Evangelio? Bueno, vamos a entenderlo, espero, de una forma sencilla, como lo acabo de decir, pero también quiero recordarles que estamos en una... no sé cómo decirlo, pero estamos en una iniciativa del ministerio en el que creemos que la palabra de Dios tiene que estar leída por nosotras y que ojalá la estemos leyendo como iglesia, porque yo sé que muchas tienen su lectura diaria, sus devocionales, y eso está muy bien, pero queremos leer la Biblia juntas para que todas podamos estar hablando del mismo tema y podernos enriquecer las unas con las otras. Y desde el lunes pasado, 5 de agosto, empezamos ayudándoles con una lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Se está dejando el capítulo y una pregunta para que ustedes puedan hacerlo en su casa en el tiempo que ustedes determinen. Y ya hoy es viernes, tuvimos varias entregas, únicamente el miércoles no, pero los diferentes días estamos leyendo la carta a los Gálatas. Si usted hasta ahora se está enterando, no se preocupe, tiene tiempo. Este fin de semana no hay lectura, entonces usted puede ponerse al día. Estamos leyendo el libro de Gálatas, vamos capítulo a capítulo leyéndolo para que al final de esta serie, de este mes, ustedes hayan podido leer toda la carta y podamos entender más lo que el apóstol quiere decirnos y cómo él contesta esta pregunta tan importante que es vital para nuestra vida cristiana. Entonces, ya pensando en eso y recordándoles la tarea, quiero que por favor vayan, si no tienen su Biblia, yo tengo aquí el pasaje, pero me gustaría saber también que tienen su Biblia, porque es importante que lo puedan hacer de forma directa. Aquí el apóstol Pablo, ya en el primer capítulo del libro, nos está dando un resumen, pero un resumen que es muy útil para entender y poder contestar la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué es el Evangelio? Aquí el apóstol nos dice de la siguiente manera: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Como lo acabo de mencionar, el apóstol Pablo aquí, muy temprano en su carta y en su entrega a los hermanos en Galacia, les está diciendo que el Evangelio es lo más importante para podernos llamar hijos de Dios, para llamarnos cristianos.
Y él aquí en el versículo 4 más que todo nos da el resumen que nosotras podemos usar para contestar la pregunta que les acabo de hacer. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la obra de Cristo. Vamos a verlo. Acá tengo un pequeño bosquejo muy sencillo que no es mío, es de Colin Smith, que escribió un libro muy bueno sobre el Evangelio. Y él dice que el Evangelio tiene dos dimensiones. Entonces, estamos contestando la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y Colin Smith nos ayuda a entender que el Evangelio tiene dos dimensiones y están en ese versículo 4 del libro de Gálatas, en el primer capítulo, que dice que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz es la primera dimensión de ese Evangelio y es el hecho de que Él se entregó por nuestros pecados. Entonces, quiero que entiendan o entendamos ese por. Está ahí en mayúscula por una razón. Y es que Jesús lo hizo por nosotros. Ahora, el Evangelio es exclusivo de Cristo. Cristo es el autor del Evangelio. Cristo es el Evangelio encarnado. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, al venir a este mundo, vivir de la forma en que vivió, su vida, su ministerio, su padecimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión hacen parte del Evangelio. A eso es que nosotros le llamamos el Evangelio, a la obra suficiente de Cristo por los hombres. Y más claro aún, por todos aquellos que creen en Él. El Evangelio es para los que creen en Cristo. Entonces, ya podemos ir contestando la pregunta, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la obra que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál obra? Toda. Desde que Él llegó a este mundo encarnado hasta que salió de Él, resucitó y luego ascendió al cielo. Ahora, Colin Smith nos ayuda a pensar que la otra dimensión del Evangelio, otro de los alcances que tiene el Evangelio para nosotras, es que lo que Jesús hace en nosotros por el Espíritu. Ahora, no son dos cosas aparte. Estas dos cosas están completamente unidas, inseparables, pero se ven de una forma maravillosa, porque como lo acabo de mencionar, la obra la hizo Cristo, ninguno de nosotros, ningún ser humano tuvo intervención en esa obra. Nadie. No hay mérito, ni siquiera un poquito de mérito humano en la obra de Cristo. Mientras que ahora, al verlo en la otra dimensión, vemos que Jesús también está en mayúscula ahí, vemos que dice en nosotros. Entonces, es como si ustedes pueden entender cuando nosotros o cuando una persona en general acepta la obra de Cristo, entonces Cristo viene a morar en esa persona por el Espíritu. ¿Para qué? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Está en el verso 4, lo estamos usando todavía, estamos en ese mismo pasaje, para decir que nos rescata del presente siglo malo. Y en esto quiero tomar unos minutos porque quiero que entendamos, porque aquí estaba también el error de los Gálatas, por eso el apóstol les escribe, porque ya muy temprano él se da cuenta que se están desviando de la enseñanza real y pura del Evangelio. ¿Y es cuál? Que los Gálatas habían creído en Cristo como nosotros por el sacrificio de Jesús, pero luego, después de creer y estar seguros de que iban al cielo, se estaban preguntando, ¿y ahora qué? La pregunta que muchos de pronto de nosotros nos hemos hecho. Ok, yo creo en el Señor, sé que voy a ir al cielo, pero mientras eso sucede, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sucede ahora? Y esa era la pregunta de los Gálatas y desafortunadamente la estaban contestando mal. ¿Por qué? Porque estaban colocando o añadiendo cosas a la obra de Cristo para poder mantenerse en su vida cristiana. Y Pablo les dice, no necesitan nada más, porque
el evangelio es suficiente. En él encontramos todo lo que necesitamos para vivir. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo nos salva hasta el último día de nuestra vida, cuando salimos de este mundo, el evangelio es suficiente para ayudarnos en cada momento. Y así como los Gálatas estaban equivocados, quizás muchas veces nosotras también. No sé si les ha pasado en la vida práctica, y por eso vamos a usar varios viernes para ayudarnos a entender cómo el evangelio tiene significado en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, porque esa brecha que no la hay, pero que el ser humano la hace entre la salvación y el último día de sus vidas, comienza a ser llenado por cosas que Dios no está enseñándonos o que Dios no está esperando que hagamos, sino que simplemente cuando nosotros aceptamos a Cristo, el evangelio, su obra, está suficiente para ayudarnos en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, voy a volver a preguntar, ¿están conmigo hasta ahí? Sí, señora. Sí, Juanita, estamos. Ok, está bien. Gracias por estar atentas. Espero que esté siendo de buena explicación para ustedes a la pregunta, ¿qué es el evangelio? Ya dijimos entonces que el evangelio es la obra de Cristo que hizo por nosotros y que hace en nosotros hasta el último día de nuestra vida, porque el deseo de Dios es rescatarnos del presente siglo malo. ¿Cómo así? ¿Cuál siglo malo? ¿De qué está diciendo el apóstol? ¿Qué está queriendo expresar el apóstol con esta terminología? Siglo malo. Bueno, ¿qué significa? Él mismo lo contesta, y quiero que vayamos a este capítulo del primer libro de Romanos, porque es el testimonio de por qué el evangelio es necesario en la vida de una persona y por qué el apóstol a los Gálatas les estaba diciendo que había un siglo malo, un tiempo malo, un espacio terrenal en donde todo estaba mal. Yo sé que son muchos versículos, son 9, pero yo me quiero tomar el tiempo, hermanas, porque la palabra de Dios es la que nos lleva a la libertad, nos lleva a entender la profundidad de la necesidad que tenemos del evangelio. Así que si por favor me siguen con esta lectura, yo les agradezco que tengamos mucha atención a lo que dice Romanos 1, versos 16 al 25, la que no tiene su Biblia, aquí está en pantalla. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Qué declaración tan sublime del apóstol aquí para poder entender que si hay una necesidad del evangelio es porque Dios conoce el corazón humano. Dios conoce el mundo en el que estamos.
Dios sabe que estamos corruptos por naturaleza, que el hombre, como dicen los pasajes anteriores, por lo menos el verso 21, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. Este estado espiritual del ser humano, de ti, de mí, de cualquier ser humano en este mundo, hace que el evangelio sea importante, urgente y exclusivo para cada uno de nosotros. Porque si la obra de Cristo no viene a nosotros para salvar nuestra alma, estamos perdidos. Aquí Romanos nos lo dice, no hay estamos entenebrecidos, y lo más triste aún, que me parece súper fuerte por parte del Señor, es que el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Hermanas, amigas, el evangelio nos informa que tú y yo, sin Cristo, estamos completamente entregadas a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, y que esos deseos por naturaleza están en contravía de Dios. Por eso, a su tiempo, como dice la palabra, vino Cristo, para que entonces, como lo mencionamos hace un momento, me voy a devolver aquí en las dos dimensiones del evangelio, a su tiempo, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Ahora entendemos, nos rescata del presente siglo malo. Entonces, aquí es donde vemos que no hay una brecha entre que yo soy hija de Dios y mi salida de este mundo para hacer mi vida como yo quiero. No, porque Dios sabe que estamos en un presente malo, en un siglo malo, en un mundo malo, en que nosotras somos malas, y que es solo el evangelio el que nos va a sostener hasta el final. Entonces, por eso es que vamos a estar hablando de cómo el evangelio puede transformar tu día a día. Porque si tú eres una hija de Dios, Cristo, como dice aquí en la segunda dimensión, hace en ti, por el Espíritu Santo, el que tú puedas vivir diferente a lo que el siglo malo nos propone y nos dice aún nuestra propia naturaleza. Miren lo que dice Romanos 2:16, me llama mucho la atención también porque, miren, dice, en el día en que Dios juzgará, habla en futuro, por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? A mi evangelio. Entonces, miren que el Señor, Dios Padre, tiene en Cristo reposa todo, aún el mismo juicio está conforme a lo que Dios ya hizo en su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es el evangelio encarnado, si lo puedo decir de esa forma. Y cuando nosotras lo aceptamos a Él como nuestro Señor y entregamos nuestra vida para que Él sea quien nos salve, entonces cuando Dios Padre tenga que vernos, va a ver a su Hijo y no nos va a ver a nosotras. Por eso hablamos de que la justicia de Cristo viene a mi vida y Cristo se lleva mi pecado y mi condenación. Entonces, ese intercambio que aún cantamos, ¿recuerdan esa canción maravillosa? Bueno, el intercambio es ese. Y por eso el evangelio tiene que estar muy fresco, como el aire que respiramos cada día en nosotras, conscientes de que ya nosotros no vivimos, sino que Cristo vive en nosotras, y por eso podemos dar fruto de santidad, porque por supuesto de otra forma no lo podemos hacer. Ahora, aquí también Colin Smith hace por decir algo, una definición del evangelio para sintetizar todo lo que yo acabo de decir en estos minutos. Y dice, el evangelio trata de lo que Jesús hizo por nosotros 2000 años atrás en la cruz, y también lo que Él hace ahora, está en mayúscula, en nosotros por su Espíritu. El evangelio es más que el perdón y la entrada al cielo. Se trata de la obra continua de Cristo en tu vida hoy. ¿Qué les parece? No hay necesidad de nada más. Realmente Cristo
es suficiente para ayudarnos en cualquiera de nuestras debilidades, para que nosotras podamos ir adelante, no quedándonos atrás, no quedándonos como paralizadas por el pecado. No, la Biblia dice que ya no estamos en obligación de pecar, ya no somos esclavas al pecado, o sea que el pecado no nos domina, ¿ok? Entonces, miren lo que dice ahí, el evangelio es más que el perdón y la entrada al cielo. Mucha gente tiene esa brecha en su cabeza. Cristo me perdonó y un día voy a ir al cielo, pero mientras tanto, y esa brecha tiene que cerrarse. ¿Por qué? Porque el mismo día que Dios te salva, te va a mantener continuamente en una comunión con Él hasta el último día. No hay día de vacaciones para Cristo. Él está con nosotras, festivos, domingos, todos los días, 24 horas. Y eso es lo hermoso del Señor, que Él no nos va a dejar solas en medio de nuestra necesidad. Ahora vamos a ver el poder transformador del Evangelio, porque este mensaje que recibimos, que aceptamos, que queremos vivir, que es la obra de Cristo en nuestra vida, tiene el poder para transformar nuestro ser interior y, por supuesto, eso se va a ver en nuestro ser exterior y en nuestro contorno, en todo lo que las personas nos ven, lo que hacemos, está afectado por el poder transformador del Evangelio. Así que para eso quiero mostrarles esta imagen que tampoco es mía, tengo que darle el crédito a quien lo hizo porque es un genio y es nuestro pastor Jonathan Boyd, que en el año 2010 aproximadamente, cuando estábamos muy temprano aquí en la iglesia, la hizo conjunto con un pequeño tratado acerca de que nosotras muchas veces vemos el evangelio de una forma incorrecta y por eso no podemos vivir como Dios quiere. Pero entonces yo lo quiero usar para ayudarles a entender el poder que tiene el evangelio en nosotras, cuando ya somos transformadas por el evangelio. Y bueno, quizás si me alcanza el tiempo voy a dar un pequeño testimonio de cómo el Señor también usó al pastor Jonathan en mi vida, porque, bueno, no se los adelanto, voy a hacer la explicación de la imagen y luego les comparto porque tiene que ver con la práctica de esas enseñanzas. Vemos acá en una línea horizontal la palabra conversión, que es lo que hace el evangelio. El evangelio nos convierte, nos cambia, nos lleva de la luz, de las tinieblas a la luz, nos lleva de la muerte a la vida. Y eso, por supuesto, lo vemos en las escrituras claramente. En los evangelios vemos cómo Cristo declara todas estas verdades. Y entonces una persona es convertida, sufre una conversión, como decía Julianis, nace de nuevo. Y en esa medida pasan dos cosas. Con la línea que va hacia arriba y la que va hacia abajo, se abre un espectro, ¿cierto? Y ahí vemos la cruz. Vemos cómo la cruz tiene que ir transformando nuestra visión. Primero, que tiene que haber una conciencia de la santidad de Dios que va en aumento. En la medida en que usted, como hija de Dios, está consciente de que Dios es santo, usted va a querer vivir mejor. No por lo que usted hace, sino porque Dios es perfecto. Y también aquí en la parte de abajo vemos la otra línea que dice la conciencia de mi pecaminosidad en aumento. Entonces son dos brechas que se van abriendo para ayudarme a entender. Y miren que la cruz está en el centro. ¿Por qué? Porque mientras veo la santidad de Dios y veo mi pecaminosidad, en el centro tengo que ver a Cristo para ayudarme a vivir para Él. No por mis propios medios ni por mis propias fuerzas. Ahora, ustedes ven allí una línea, dos flechas que tienen la palabra rendimiento. Cuando nosotros comenzamos a vivir el evangelio por nuestro propio rendimiento, entonces comenzamos a achicar la cruz. ¿Sí me entienden? Y eso nos puede pasar muy a menudo, queridas hermanas y amigas, que empezamos como los Gálatas por la gracia, recibimos por fe al Señor, amamos a Cristo porque Él nos amó y nos salvó y nos perdonó, pero con los días vamos haciendo cosas para ganarnos el favor de Dios y comenzamos a vivir por el rendimiento, olvidándonos
de que la santidad de Dios está ahí y que nuestra pecaminosidad también. Entonces, el poder transformador del evangelio es este, hermanas, que nosotros no tenemos obligación de hacer nada porque Cristo lo hizo todo y Él me va a ayudar a mí a vivir como Él quiere. Cuando yo comienzo a depender más del Señor y menos de mí, entonces esta imagen se va haciendo más grande de Cristo en el medio, llevándome hacia la manera correcta de llevar mi vida, porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero me pasa a mí frecuentemente de que trato de hacer las cosas y no me salen bien, entonces yo empiezo a desanimarme. No, eso debe ser que Dios no está conmigo, eso debe ser que yo estoy pecando, eso debe ser que, bueno, un sinnúmero de cosas que comienzan a llevarme hacia un espiral descendente y quedo sin fuerza, quedo sin esperanza. Pero es por lo mismo, porque yo estoy viviendo más por mi rendimiento que por la cruz del Señor. Ahora, creo que sí cabe mi testimonio porque quiero ayudarles a pensar en esto de forma práctica. Hace muchos años, cuando nosotros empezamos aquí la iglesia con el pastor Jonathan, más o menos unos 2 años después, yo comencé a tener algunas luchas matrimoniales y Alfredo y yo veníamos teniendo varios conflictos de los que tratábamos de salir, pero no lo estábamos logrando. Y en lo personal, de pronto Alfredo no, pero yo sí, no veía la salida. Yo estaba completamente cansada, desanimada, abrumada con muchas cosas, tanto que mi relación con Alfredo estaba muy mal. Así que en medio de esa necesidad, clamamos a Dios y el Señor nos pidió que tomáramos consejería, nos guió a eso, nos dijo como, nos orientó a buscar ayuda y buscamos al pastor Jonathan. Y el pastor Jonathan, como ustedes lo conocen, muy amablemente, muy amorosamente, nos sentó a él y a mí y nos comenzó a enseñar el evangelio, nos comenzó a hablar de la obra de Cristo. Y yo en mi interior decía, bueno, pero lo que pasa es que Alfredo tal cosa y tal otra, y yo, y él, y yo estaba en el conflicto personal y no podía ver la cruz. Y el pastor Jonathan me de una forma, obviamente a través del Espíritu, me guió a comprender que el evangelio tenía todo lo suficiente para yo resolver mi conflicto matrimonial. Y con mucha paciencia él nos explicó cómo la gracia que Dios nos otorga, cómo el perdón que Dios nos otorga, cómo la cruz de Cristo puede hacer que mi matrimonio pueda resolver los conflictos sin tener que ir a buscar otras ayudas o quizás a perder la esperanza de que ya no había nada que hacer, entonces mejor divorciémonos. Espero que entiendan la práctica de este testimonio con esta imagen, porque es así lo que pasa cuando tú no ves la cruz, cuando tú no ves el evangelio en tu vida, tú comienzas a buscar otras opciones. En mi caso, el divorcio o tener una relación, digamos que llevadera, que nos aguantamos, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el evangelio sea el que haga que todo cambie, que todo tenga un sentido, que mi vida pueda ser ese instrumento para transformarlo con el evangelio. Y gracias al Señor, pues ustedes ya saben, todo está bien, todo está bien porque aquí estamos. Y todo el tiempo es predicarnos el evangelio, es qué he creído y cómo lo que el Señor hizo en mi vida puede ayudarme con mi matrimonio, con mis hijos, con una relación familiar, bueno, con todo. Porque mientras mi rendimiento esté enfocado en mí, no va a servir. No va a servir. Entonces, pasemos a unos pasajes que yo quiero compartir con ustedes porque, como dije hace un momento, el evangelio tiene unas dimensiones, pero también unos aspectos significativos. Y el primero es este, muy conocido por todos, pero también no muy utilizado por todos. Y es que Juan en el capítulo 1, en el verso 12, dice
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hizo? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, muchas veces pasamos por encima de este pasaje como diciendo, ya me lo sé, ya me lo memoricé, pero muchas veces, ¿qué significa en mi vida cotidiana? Siendo que esto es uno de los aspectos más significativos del Evangelio, el hecho de que Cristo nos convierte en hijos de Dios, nos da el derecho, nos da ese nombre que no teníamos antes. Y muchos de esos aspectos son olvidados. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una necesidad, cuando tú estás en tentación, muchas cosas, se te olvida que eres hija y comienzas a vivir como antes. Y eso es lo que Dios no quiere. Él quiere que el evangelio esté tan fresco ahí que tú recuerdes, paro y digo, yo soy una hija de Dios. ¿Por qué voy a vivir así? ¿Por qué me voy a someter de nuevo a tales cosas? Si yo ya no tengo necesidad de someterme, porque ahora soy una hija de Dios. Y eso creo que tiene un valor en esta sociedad inmenso, puesto que toda la gente está buscando su identidad y no la encuentran. Y entonces cualquier cosa que les parece más o menos buena, entonces de ahí toman sus identidades. Y eso hace unos fracasos completos. Mientras que cuando tú eres convertida, cuando Dios te convierte, cuando Dios te salva, Él te hace una hija. Y eso hace un gran cambio en nuestra forma de vivir. Ahora, otro de los aspectos del Evangelio están incluidos ahí en el Evangelio. O sea, Dios nos salva y da todo eso a nosotros. Primero, hijas. Segundo, Efesios capítulo 1, verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta adopción, aparte de que nos hace hijos, nos agrega el cuidado amoroso de un Dios perfecto. Un padre que es perfecto. No es como tu papá, no es como tu tío, no es como el vecino, no. Es el Padre eterno, perfecto, sin mancha, que te adopta para que tú puedas vivir confiada de su cuidado. Y eso hace que yo pueda, en vez de buscar mi rendimiento, busque más bien el agradar a mi Padre. Eso hace la diferencia. Eso cambia todo. El hecho de que yo viva por las reglas, como con miedo porque me va a pasar algo, o por amor a aquel que me adoptó. Eso hace la gran diferencia en nosotras. Ahora, otro aspecto del Evangelio, por eso es que es poderoso para transformar, es lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 7. Y esto lo voy a usar aquí unos minutos para ayudarnos a entender algo. Dice, así que ya no eres esclava. Tú que me estás escuchando hoy, que me estás viendo en esta reunión, el Señor te dice, ya no eres una esclava, sino eres hija. Y si hija, también heredera de Dios por medio de Cristo. Qué gozo es poder saber que tú no tienes necesidad de volver a ser esclava del pecado. Solo tú y Dios saben los pecados que quieren dominarte. Y bueno, no estamos en una reunión de confesión, pero Dios nos está escuchando aquí, y lo dijimos al empezar en oración. Y si tú estás viviendo una vida de esclavitud, tienes que pensar realmente si tú has podido entregar tu vida a Cristo para que ya esos pecados no te dominen. Ahora, no estamos hablando de que los cristianos somos perfectos sin pecado, no, el único es Cristo. Pero un hijo ya no está dominado por el pecado, ya no tiene esa incapacidad de salir, como vimos en Romanos 1, que están entenebrecidos sus ojos, su corazón está así. No, porque ya Cristo vino, le dio vida y ahora tú ya tienes la conciencia de que no tienes por qué pecar. Es que hemos escuchado muchas veces luchas de mujeres que han dicho, yo he intentado,
yo he hecho todo lo posible por salir. Pero la pregunta es, ¿estás convencida de que eres una hija? Ahora, muchas veces lo que sucede es que estos tres aspectos del evangelio son los que se nos olvidan a la hora de vivir nuestro día a día. Y por eso terminamos viviendo como otra persona más o como antes de conocer a Cristo. Porque estos aspectos son para vivir cada día, recordando que nosotras ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros, las que hemos sido salvas. Y por eso el poder transformador del evangelio es este, hermanas, amigas, que Cristo viene para morar en nosotras y todo eso significa que nos va a llevar a vivir de una forma distinta, pero recuerden, a través de Cristo. Yo creo que ustedes han escuchado muchas veces la escena, la han leído, de pronto la han visto en películas, la escena del bautismo de Jesús. Creo que muchas de nosotras lo debemos haber visto. Es una escena maravillosa, pero no solo porque es el Señor el que lo está haciendo, sino por lo que sucede. Saben ustedes que los evangelios narran que una voz del cielo, ¿cierto? Dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dicho por el Padre. ¿A quién se estaba refiriendo? A Cristo, que estaba por bautizarse. Entonces, esta escena nos deja ver que Dios el Padre se complace en la obra de Cristo. Para cuando Dios el Padre ve a su Hijo, es lo más maravilloso para él. Ahora, llevémoslo a nosotras. Si cuando nosotros somos salvos, Cristo viene a vivir aquí en nosotros por su Espíritu, ¿ustedes qué creen que Dios siente al vernos a nosotros? Si está viendo a su Hijo. Complacencia. ¿Por quién? ¿Por nosotros? No, porque ve a su Hijo en nosotros. Qué maravilloso. Yo ese pasaje lo repito muchas veces en el día porque digo, Señor, tú estás complacido no por mí, sino porque yo recibí a tu Hijo y Él ahora mora en mí. Y yo puedo gozarme de que Cristo está conmigo. Y la vida cristiana es eso, hermanas. La vida cristiana es poder vivir el gozo de tener a Dios en nuestra vida y de que el Padre que está allá en el cielo nos ve con complacencia. ¿Por qué? Porque tenemos a su Hijo. Eso cambia todo. Para mí, la verdad, en mis luchas diarias, eso me hace volver a aterrizar y a darme cuenta que Cristo es maravilloso y que no hay otra cosa que yo necesito, sino estar gozosa de saber que Él es mi Señor y mi Salvador. Así que, para terminar, nos faltan 11 minutos para las 8 y yo quería dejarles este mensaje culminando con 1 Corintios 6:17 que dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, tú estás unida a Cristo por su sacrificio. Y si tú lo crees, lo puedes vivir. Y si tú lo vives, eso va a transformar tu día a día. 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así, yo quería culminar para darle estos 11 minutos a una, de pronto, manera práctica de llevar este mensaje a nuestra vida para que cada una de nosotras pueda tener una pequeña reflexión, porque de nuevo, yo creo que cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, es Dios hablando y es necesario que nosotros respondamos a esa palabra. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a esta realidad del evangelio en nosotras? Si ya hemos contestado la pregunta, ¿qué es el evangelio? Y sabemos que es la obra perfecta de Cristo por el pecador y que cuando Dios salva a una persona, ahora viene a morar en ella y le da el poder transformador a través de ser hijo, de ser adoptado, de ser uno con Él,
¿Cómo vamos a responder, hermanas? Y para eso yo quiero hacer una pregunta. Y quiero que por favor le presten mucha atención. Debí haberla dejado en una diapositiva, pero no, la tengo aquí. Y quiero que la escuchen muy bien. Contéstela usted de forma muy personal. ¿Qué mirada está en el rostro de Dios cuando Él piensa en ti? Vuelvo a preguntar. ¿Qué mirada está en el rostro de Dios cuando Él piensa en ti? ¿Será que es una mirada de decepción, de enojo, de apatía, de exigencia? O quizás es una mirada de ¿por qué no haces algo más por mí? Bueno, si esa es tu respuesta, pues creo que estás viviendo más por la ley y el rendimiento que por el evangelio. Porque no es que Dios no espere que nosotros cambiemos, sí, pero es que el cambio lo hace Dios estando en nosotras y nosotras lo único que necesitamos es permanecer en Él y cuando permanecemos en Él resultamos haciendo lo que Él quiere. Es algo que sucede como algo de fruto en que hace el Señor. Gracias a todas por estar aquí, gracias por animarse a seguir creciendo en este entendimiento que nos compete a todas, que es para todas, que aquí no hay excepciones, aquí todas tenemos, nosotras somos un tapiz en el que el Señor escribe una historia y dibuja una historia y la tuya es propia, única y tienes que vivirla junto al Señor y te vas a dar cuenta que va a tener mucha razón y propósito. Termino con esta frase de Jerry Bridges, me perdonan mi inglés porque yo soy como un poco mala para el inglés, pero dice, debemos predicarnos el evangelio diariamente. Cuando más entendemos el evangelio, más grande se hace la cruz en nuestra vida y más claramente vemos nuestra identidad real. Así que vámonos con esto y sigamos adelante.